El salón de gala brillaba con lámparas enormes, mesas elegantes y gente de dinero presumiendo joyas y trajes de diseñador. Entre ellos, caminaba Adrián Ledesma, uno de los empresarios más respetados y temidos del país. Su sonrisa arrogante se notaba desde lejos, como si todo el mundo le perteneciera. De pronto, sus ojos se fijaron en un maniquí con un vestido de grife importado. El vestido, ajustado y reluciente, llamaba la atención por su corte perfecto. Fue entonces que vio a Rocío, la empleada de limpieza que acababa de entrar para recoger copas, y su mente cruel tuvo una brillante idea para divertir al público. Adrián levantó la voz, haciendo que todos voltearan hacia él con curiosidad. Con una sonrisa torcida, señaló el vestido frente a un salón iluminado. Dijo, en tono burlón, «Si te pones este vestido, me caso contigo, Rocío». La música paró por un segundo y después estallaron risas por todas partes. Algunos invitados se tapaban la boca, otros simplemente señalaban con descaro. Rocío bajó la cabeza mientras el rostro ardía de vergüenza. Jamás había sido humillada así en público. Los invitados, todos de la alta sociedad mexicana, comenzaron a hacer comentarios pesados. «Ni en sueños cabe ahí», dijo una mujer vestida de diamantes. «Ojalá existiera una talla para gente como ella», murmuró otro hombre rico. Cada palabra penetraba como una cuchillada en el corazón de Rocío. Ella sostenía una bandeja de copas que temblaba en sus manos. Podía sentir la forma en que la miraban, con desprecio, burla y superioridad. Era como si la hubieran desnudado emocionalmente frente a todos. Adrián continuaba riendo, disfrutando la atención que recibía de sus amigos. Le gustaba ser el centro del espectáculo, aunque ese espectáculo fuera humillar a alguien más. Se acercó un poco más a Rocío, invadiendo su espacio. Ella retrocedió un paso, temerosa y confundida por la situación. La música retornó, pero el ambiente seguía cargado con risas crueles. Era como si el evento se hubiera convertido en un circo donde ella era la piñata. La vergüenza le subía hasta los ojos, a punto de derramar lágrimas. Rocío era una mujer sencilla, de piel morena y figura más llenita. Siempre había sido tímida, reservada y respetuosa con todos. Nunca imaginó que alguien con tanto poder pudiera ser tan cruel. Recordó a su mamá, que siempre decía, «Hija, hay humillaciones que matan el alma». Y esa noche lo sintió en carne viva. Su respiración se volvió pesada y torpe, como si el aire se negara a entrar. Todo su cuerpo temblaba bajo las risas de aquella multitud despiadada. Intentó salir del salón para esconderse, pero todos seguían mirándola. Sabía que si lloraba frente a ellos, solo se reirían más. Así que apretó los labios y caminó con dignidad, aunque por dentro se rompía. Cada paso era un esfuerzo enorme para no desmoronarse. Sentía que sus piernas eran de plomo, a punto de colapsar. El eco de las risas la perseguía como un fantasma maligno. Quería desaparecer, desvanecerse, dejar de existir por un instante. Cuando por fin salió del salón, el sonido quedó atrás, pero la humillación seguía viva. Respiró hondo varias veces, intentando controlar el temblor de sus manos. Se apoyó en una pared fría mientras las lágrimas escapaban sin control. «¿Por qué me hizo eso?», murmuró entre sollozos. Su corazón dolía como nunca antes, partido por la crueldad humana. Pero dentro de ese dolor, algo pequeño comenzó a despertar. No sabía aún que esa humillación sería el inicio de su renacimiento. Esa noche, Rocío llegó a su casa caminando lentamente por las calles oscuras. Llevaba los ojos hinchados, pero el corazón aún más lastimado. Abrió la puerta de su cuartito y se dejó caer sobre la cama sin fuerzas. Recordó cada risa, cada burla, cada dedo apuntando. No entendía cómo alguien podía ser tan cruel solo para entretenerse. La humillación seguía repitiéndose en su mente como una película, pero algo dentro de ella empezaba a cambiar. Mientras lloraba, su mirada cayó sobre una caja vieja debajo de la cama. Era la caja donde guardaba sus sueños abandonados. Dentro había telas, agujas, cuadernos y bocetos de moda. Rocío había sido diseñadora de ropa antes de trabajar como limpiadora. Había renunciado a todo por un hombre que la maltrataba y le quitó la autoestima.
Desde entonces, nunca volvió a tocar esas cosas, pero hoy el dolor la llevó directamente hacia ellas. Sacó un cuaderno con dibujos de vestidos que ella misma había creado. Las líneas eran elegantes, fuertes, llenas de identidad mexicana. Recordó cuando un profesor le dijo: «Tienes talento, Rocío, mucho talento». Pero la vida la arrastró lejos de sus sueños. Mientras las lágrimas caían sobre las hojas, algo se encendió dentro de ella. La humillación había despertado a la mujer que llevaba adormecida tantos años. Una fuerza nueva comenzaba a respirar dentro de su pecho. «¿Por qué él cree que puede burlarse de mí?», se preguntó con rabia y tristeza. ¿Quién se cree que es para pisotear a alguien así? Su dolor se transformó lentamente en indignación, y la indignación en determinación. Decidió que no permitiría que esa noche definiera quién era. Había llorado suficiente para 10 vidas. Era hora de levantarse. Miró el vestido de gala que Adrián señaló aquella noche. Lo memorizó y lo comparó con sus propios diseños. Se dio cuenta de que podía hacerlo, y podía hacerlo mejor. Pero eso no era lo único que pensaba. La humillación no se borraría solo con un vestido. Ella quería algo más profundo, más justo. Quería entender quién era realmente ese hombre. Recordó comentarios que escuchó durante el evento. «Ese hombre tiene enemigos poderosos. Dicen que su dinero no es tan limpio. Hay cosas que nadie se atreve a investigar». Las palabras resonaban en su memoria como un eco sospechoso. ¿Y si Adrián ocultaba algo? ¿Y si podía enfrentarlo no solo con belleza, sino con verdad? Secó sus lágrimas, respiró profundo y vio su reflejo en un espejo quebrado. No vio a la mujer humillada, vio a alguien que podía levantarse. Rocío asintió lentamente, hablando consigo misma. «Él se rió de mí. Ahora yo voy a saber quién es él». Y así, la herida comenzó a convertirse en fuerza. Lo que ella no sabía es que estaba a punto de descubrir un infierno oculto. Al día siguiente, Rocío regresó al trabajo fingiendo normalidad. Nadie imaginaba el torbellino emocional que llevaba dentro de su pecho. Mientras limpiaba oficinas y pasillos, mantenía los oídos atentos. Escuchaba murmullos que antes no había notado. Unos empleados hablaban del carácter explosivo de Adrián. Otros comentaban que varios habían renunciado por miedo. Y algunos simplemente suspiraban diciendo: «Si supieran lo que yo sé». Esas frases encendieron aún más su curiosidad. Había algo que todos sabían, pero nadie decía abiertamente. Esa clase de silencio solo existe cuando hay peligro real. Rocío observó que los empleados de confianza de Adrián le temían. Caminaban tensos, evitaban hablar cerca de su oficina. Era como si un aura oscura envolviera al millonario. Algo no estaba bien. Una tarde, mientras limpiaba la sala de juntas, encontró papeles olvidados. No eran documentos cualquiera. Había contratos incompletos y firmas sospechosas, movimientos financieros que no coincidían, y nombres de empresas que nunca había escuchado. Guardó la información discretamente, con el corazón acelerado. Sabía que estaba entrando en terreno peligroso, pero no podía detenerse. Al salir del edificio, escuchó a 2 guardaespaldas de Adrián discutir. Uno decía: «Si la prensa descubre algo, estamos muertos». El otro respondió: «Adrián dijo que todo está bajo control». Rocío se detuvo detrás de una columna para escuchar mejor. Los hombres mencionaron pagos sin declarar, amenazas y favores políticos. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. La humillación ya no era lo peor. En su casa, extendió los documentos sobre la mesa. Intentó entender cada cifra, cada nombre, cada firma falsa. Había dinero moviéndose en cuentas extranjeras y proyectos fantasma. Era un rompecabezas oscuro y peligroso. Pero Rocío era más inteligente de lo que él creía. Su pasado en diseño la había hecho meticulosa y detallista. Cada pista la llevaba más cerca de una verdad sucia. También investigó en redes sociales y noticias antiguas. Encontró fotos de Adrián con políticos corruptos. Halló denuncias retiradas misteriosamente. Había rumores de acoso laboral nunca resueltos. Todo formaba una imagen inquietante. Adrián no era solo arrogante. Era violento, manipulador y corrupto, y su imperio estaba construido sobre secretos. Rocío cerró la computadora con el corazón agitado. Si todo eso era verdad,
Ella estaba en grave peligro, pero también estaba más cerca de hacer justicia. Miró sus manos temblorosas y pensó, él me humilló frente a todos, pero yo puedo destruirlo frente al mundo entero. Y así tomó la decisión que cambiaría su vida. Los siguientes días, Rocío actuó con más inteligencia y discreción. Sabía que no podía confiar en nadie dentro de la empresa. Adrián tenía ojos y oídos en todas partes, pero ella tenía algo que él subestimó: invisibilidad. Para los ricos, una empleada de limpieza era casi invisible. Justo eso la hacía peligrosa. Podía ver y escuchar sin ser notada. Comenzó a registrar discretamente entradas y salidas del edificio. Tomaba fotos de documentos olvidados y los enviaba a un correo secreto. Guardaba conversaciones clave que captaba entre pasillos. Hasta se hizo amiga de uno de los choferes para obtener información. Cada dato nuevo construía una historia aún más sucia. La corrupción era más profunda de lo que imaginaba y Adrián más cruel de lo que lucía. Un día encontró un USB escondido en un cajón semiabierto. Lo tomó sin que nadie la viera. En casa, conectó el dispositivo con el corazón acelerado. Dentro había videos, correos y archivos contables manipulados. Era la prueba que cualquier periodista soñaría tener, y también era lo que podía ponerla en la mira de gente peligrosa. Pero no podía retroceder. Descubrió pagos a funcionarios corruptos, registros falsificados y amenazas. Las cifras eran enormes, imposibles de justificar legalmente. Había nombres de víctimas de acoso y mensajes de intimidación. Todo apuntaba a un esquema de corrupción consolidado. No era un error o un descuido, era un sistema entero de abuso y poder. Y Rocío tenía todo en sus manos. Guardó copias en varios lugares para no perderlas. Sabía que si descubrían su investigación, podría desaparecer. Pero la idea de justicia le daba fuerza. Pensó en todas las mujeres que habían sido humilladas como ella. Pensó en los empleados que vivían aterrorizados por Adrián. Pensó en su propia dignidad, pisoteada frente a todos, y supo que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, necesitaba un plan. No podía simplemente denunciarlo. Él tenía contactos poderosos. La policía podría no creerle o, peor aún, avisarle. Si quería justicia, debía exponerlo públicamente. Y para eso, debía volver al mismo evento donde fue humillada. Pero no como víctima, sino como una mujer transformada. Esa noche se miró al espejo y recordó el vestido del maniquí. «Voy a volver», murmuró entre dientes. «Y esta vez no seré yo quien baje la mirada». Su plan estaba apenas comenzando. En 30 días, Adrián enfrentaría su peor pesadilla, porque la mujer que él humilló se convertiría en la mujer que lo destruiría. Durante las noches siguientes, Rocío revisó una y otra vez los archivos que había encontrado. Cada documento era más perturbador que el anterior. Había transferencias millonarias hacia cuentas fantasma, contratos falsos y sobornos. No podía creer que algo tan gigantesco estuviera oculto a plena vista. El imperio de Adrián parecía perfecto por fuera, pero era podredumbre por dentro. La sensación de asco y sorpresa la invadía constantemente. Era la prueba definitiva de quién era realmente ese hombre. Mientras analizaba los datos, encontró una carpeta llamada Confidencial. El nombre le dio un mal presentimiento inmediato. Dentro había declaraciones de mujeres que habían intentado denunciar a Adrián, testimonios de acoso, manipulación y amenazas. Todo había sido silenciado por abogados y dinero. Rocío sintió un nudo en la garganta al leer lo que él era capaz de hacer. Su humillación no había sido casual. Era parte de un patrón. Esas revelaciones despertaron algo profundo dentro de ella. No era solo su dignidad lo que estaba en juego. Había sido humillada por un depredador con poder, y ahora tenía en sus manos lo que nadie más había logrado reunir: la verdad. La verdad desnuda, cruda y peligrosa. Una verdad que podía derrumbar el castillo de mentiras de Adrián. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 2 de la mañana, Rocío se quedó sentada frente a su mesa. Documentos extendidos, computadora abierta, todo un caos organizado. Cada detalle encajaba como si el destino la hubiera guiado hasta eso. No creía en coincidencias, pero sí en justicia.
y la justicia había tocado a su puerta en forma de humillación. Por primera vez no sintió miedo, sino claridad. Sabía exactamente lo que debía hacer. Aunque estaba decidida, también sentía una punzada de temor. Adrián era peligroso, y la gente como él no perdía sin pelear. Ella, sin embargo, ya había perdido demasiado en su vida. No tenía riqueza, ni poder, ni influencias. Pero tenía algo que él nunca tendría: coraje genuino. El tipo de coraje que nace en los corazones heridos. El tipo de coraje que puede cambiar destinos. La investigación continuó por varios días más. Rocío organizó los archivos digitalmente, les puso fechas y notas. Creó una línea de tiempo con los delitos y movimientos sospechosos. Incluso grabó un video explicando su caso por si algo le pasaba. Sabía que estaba jugando con fuego, pero mientras más investigaba, más entendía su propósito. Ella no quería venganza, quería justicia. Cuando terminó de revisar el último archivo, se recostó en la silla agotada. Miró todas las evidencias con ojos cansados pero firmes. Ahí estaba, frente a ella, la caída de un imperio criminal y también la semilla de su propia transformación. La mujer humillada en público ya no existía. En su lugar había surgido una mujer fuerte, inteligente y peligrosa, y estaba lista para dar el siguiente paso. Después de analizarlo todo, Rocío comprendió que denunciar a Adrián directamente era inútil. Demasiado poder, demasiada gente comprada, demasiados contactos suyos en la ley. La policía podría protegerlo o incluso avisarle. Ella necesitaba un escenario donde él no pudiera esconderse, un lugar donde la verdad fuera imposible de silenciar, y entonces lo recordó. El mismo evento donde la habían humillado. Allí, frente a todos, él caería. El evento anual de gala ya tenía fecha, 30 días después. Una oportunidad perfecta, un círculo que se cerraba. Rocío sabía que Adrián jamás imaginaría verla de nuevo allí, mucho menos entrando con la cabeza en alto. Ella sonrió al pensar en el impacto, pero no bastaba con presentarse, necesitaba hacerlo de manera impecable. Decidió que usaría su talento olvidado. Abriría la caja de diseños guardada por años. Diseñaría un vestido que fuera más que ropa, un símbolo. Cada puntada representaría su renacer, cada detalle, su dignidad recuperada, cada hilo, su fuerza interna. El vestido sería su armadura. Compró telas con sus pocos ahorros y trabajó noche tras noche. Mendú cortes, ajustó costuras, perfeccionó dobras. Sus manos recuperaron la habilidad dormida por años. Mientras cosía, recordaba cada risa cruel en la gala. Eso lo transformaba en energía para seguir adelante. Se prometió que la próxima vez que la vieran, no sería como víctima. El plan tomó forma detallada en su mente. Llegaría temprano al evento infiltrándose como invitada. Subiría al escenario con micrófono. Presentaría las pruebas en una pantalla enorme. Revelaría punto por punto los delitos de Adrián, frente a empresarios, periodistas, políticos y cámaras. Un golpe imposible de ignorar, pero también sabía que debía protegerse. Hizo copias de los archivos y las envió a 3 personas de confianza. Programó correos automáticos con toda la evidencia. Si algo le pasaba, el mundo sabría la verdad igual. Era más que un plan, era un escudo, un seguro contra la violencia de Adrián, y una forma de asegurarse de que el silencio jamás volviera a ganar. Cuando terminó de planear cada paso, se permitió descansar. Se recostó en su cama con el corazón acelerado, pero firme. El miedo seguía ahí, pero ya no la paralizaba. Su dignidad valía más que cualquier amenaza. Adrián no sabía que había despertado a la persona equivocada, y en 30 días pagaría por cada lágrima que ella derramó. El juego apenas comenzaba. Los días pasaron mientras Rocío trabajaba intensamente en su vestido. Cada noche se sentaba frente a la máquina de coser como si fuera un ritual. En sus manos, la tela se convertía en una obra de arte. Eligió tonos que resaltaran su piel morena y su figura real. No quería esconderse, quería mostrarse tal como era. El vestido no sería copia del maniquí, sino una versión poderosa, una versión diseñada para ella. Al principio, dudó de su capacidad. ¿Y si no quedaba bien? ¿Y si todos se reían otra vez?
Esas preguntas le dolían, pero no la detenían. Recordó las palabras de su antiguo profesor: «Tu talento es tu voz, Rocío. No dejes que nadie te la quite». Y siguió cosiendo con determinación. El espejo comenzó a devolverle una imagen distinta. Ya no veía a la mujer rota que salió llorando de la gala. Veía a alguien que luchaba por sí misma. Veía a alguien que sanaba con cada puntada. Veía a alguien que merecía respeto. Veía a alguien que no tenía nada que perder. Y eso la hacía más fuerte. Parte de la transformación también fue emocional. Aprendió a hablarse con cariño a sí misma, a reconocer su valor más allá de su apariencia, a recordar que la dignidad no depende de talla ni de ropa, que su cuerpo merecía amor, no burla, que su alma tenía cicatrices, pero también luz. Y esa luz comenzaba a brillar más que nunca. También empezó a cuidar su salud mental y física. Salía a caminar por las mañanas para despejar su mente. Escuchaba música que le recordaba sus raíces mexicanas. Comía mejor, dormía mejor, respiraba mejor. Su círculo cercano notó el cambio y la apoyó. Amigas de la colonia la ayudaron a probar el vestido. Todo se sentía como una preparación para algo grande. El vestido terminó una noche silenciosa. Cuando lo colgó frente a ella, no pudo contener las lágrimas. Era hermoso, único, lleno de fuerza y vida. Era la representación de su lucha interna. Nunca un pedazo de tela había tenido tanto significado. Lo tocó con delicadeza, orgullosa de lo que creó, y supo que estaba lista. En el espejo se vio finalmente transformada. No era la Rocío que lloró en el pasillo del evento. No era la Rocío que dejó sueños por miedo. Era una mujer completa, valiente, talentosa y firme. La humillación había sido solo el inicio de su grandeza. Sonrió lentamente mientras se colocaba los accesorios. Estaba lista para volver al lugar donde todo comenzó. La noche del evento finalmente llegó, brillante y ruidosa como la anterior. Autos de lujo llegaban uno tras otro frente al salón principal. Fotógrafos capturaban cada entrada de gente rica y famosa. La música sonaba fuerte, las luces cambiaban de color. Era el ambiente perfecto para una noche llena de apariencias. Rocío observó todo desde la acera, respirando profundamente. Ya no era la mujer temerosa de antes. Párrafo 2. Cruzó la entrada con paso firme, sin bajar la mirada. Algunos guardias la miraron extrañados, pero ella se movía con seguridad. Los invitados comenzaron a voltear, murmurando sorprendidos. La reconocían, pero no podían creer que fuera la misma mujer. El vestido la hacía brillar como si fuera una estrella propia. Tonos vibrantes, corte impecable, elegancia imponente. Rocío caminaba como si el evento fuera suyo. Adrián estaba ocupado hablando con inversionistas importantes. Presumía de nuevos proyectos, de su fortuna, de su supuesta perfección. Pero todo cambió cuando escuchó un murmullo más fuerte entre la gente. Miró hacia la entrada y su sonrisa desapareció al instante. Vio a Rocío y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. Su garganta se secó mientras intentaba entender lo que veía. Rocío avanzó entre los invitados, que abrían paso con asombro. Algunos se quedaron boquiabiertos, otros sonrieron con respeto. La mujer humillada había regresado convertida en una reina. Su presencia llenaba el salón, superando incluso las luces del lugar. Al pasar junto al maniquí, ni siquiera lo miró. No lo necesitaba. Ella era su propio vestido, su propia victoria. Una vez en el centro del salón, tomó el micrófono del escenario. Los músicos pararon. La atención se centró únicamente en ella. Adrián quiso acercarse, pero sus piernas no respondieron. Rocío respiró hondo, mirando a la multitud con serenidad. No había temblor en su voz. No había duda. Solo verdad. La verdad que estaba por desatar un terremoto social. «Buenas noches», dijo con firmeza. «Sé que muchos me recuerdan por lo que pasó aquí la última vez». Un silencio pesado cayó sobre el salón. «Pero hoy no vengo a hablar de vestidos. No vengo a hablar de burlas ni apuestas». Hizo una pausa mirando directo a Adrián. «Vengo a hablar de la verdad». Las pantallas gigantes del salón se encendieron detrás de ella. Documentos, videos y pruebas comenzaron a aparecer uno por uno. Los invitados llevaban las manos a la boca, incrédulos.
El nombre de Adrián aparecía en cada evidencia: corrupción, acoso, lavado de dinero, amenazas. Una bomba pública inimaginable, y Rocío era quien la había detonado. Adrián dio un paso hacia adelante, intentando mantener la compostura, pero la máscara de seguridad que siempre llevaba empezó a resquebrajarse. Podía sentir las miradas clavándose en su espalda. Miradas de sorpresa, de indignación, de juicio. El aire se volvió denso y pesado a su alrededor. Por primera vez, él era quien estaba siendo observado. Y no como héroe, sino como criminal. Rocío tomó un control y cambió la diapositiva. En la pantalla aparecieron registros de pagos ilegales, fechas exactas y firmas falsificadas. El murmullo del público se volvió un mar de susurros inquietos. ¿Es real? ¿Cómo consiguió eso? ¿Adrián hizo todo esto? Cada pregunta era un golpe a su reputación. Cada evidencia era una cuerda que apretaba su caída. Adrián tragó saliva, pero no pudo decir una palabra. La siguiente carpeta fue aún peor. Había mensajes dirigidos a empleadas jóvenes, llenos de insinuaciones y amenazas. Testimonios guardados por años, silenciados por miedo y dinero. Rocío los leyó lentamente, dando tiempo para que cada palabra calara. Varias mujeres en el salón comenzaron a llorar al escucharlo. Otras se llenaron de ira por darse cuenta de lo que había detrás de su prestigio. Él no era un empresario, era un depredador. Adrián intentó acercarse al escenario, pero 2 guardias le bloquearon el paso. Los organizadores ya habían visto suficiente. Rocío levantó la mano, pidiendo silencio. «Esto no es venganza», dijo con voz firme. «Es justicia para todas las personas que él dañó». Los aplausos comenzaron tímidos, luego crecieron como un rugido. El empresario quiso gritar que era mentira, que era un montaje, pero su voz no salió. Era como si el peso de sus pecados le apretara el cuello. Casi podía sentir cómo su mundo se derrumbaba frente a él. Los inversionistas comenzaron a alejarse discretamente. Periodistas grababan cada segundo. El momento que él tanto temía había llegado. Rocío proyectó la última prueba, un video. Ahí aparecía Adrián, amenazando a un empleado para alterar cifras contables. Su voz, su rostro, su orden. Innegable. El salón entero quedó paralizado ante la evidencia final. Era el golpe más fuerte de todos, un golpe que lo dejaba sin salida. Rocío bajó la mirada un instante, respirando profundamente. Ese no era un acto de odio, sino de amor propio. Se permitió sentir orgullo por haber llegado hasta ahí. Lo miró directamente a los ojos, sin miedo alguno. «Hoy recupero lo que me quitaste», dijo. El público entero contuvo la respiración. La reina había vencido al tirano. El caos comenzó poco después de la última evidencia. Teléfonos sonaban, periodistas transmitían en vivo, cámaras flashes explotaban por todas partes. Inversionistas exigían explicaciones, aliados políticos desaparecían. El edificio perfecto que Adrián había construido empezaba a desmoronarse sin piedad. Era como ver un castillo de cristal fracturarse desde dentro, y cada fractura era consecuencia de sus propias acciones. No había vuelta atrás. Los guardias se acercaron a Adrián para escoltarlo fuera del lugar. Él forcejeó, furioso, desesperado, humillado como jamás imaginó. Gritaba que todo era una mentira, un invento, una trampa. Pero nadie le creía, nadie lo apoyaba, nadie lo defendía. Su arrogancia se había convertido en su ruina. Y ahora estaba solo, completamente solo, justo como había dejado a sus víctimas. Mientras lo sacaban del salón, varios asistentes se acercaban a Rocío. Algunos para agradecerle, otros para pedir disculpas por haber reído aquella noche. Ella aceptó cada palabra con humildad. Entendía que la humillación había sido colectiva, pero la redención también podía serlo. El respeto que antes le negaron, ahora aparecía en cada mirada. El poder había cambiado de manos, y la verdad brillaba más fuerte que los diamantes del evento. En el exterior, policías ya esperaban a Adrián. Lo esposaron frente a todos, sin privilegios, sin trato especial. Las cámaras captaron el momento exacto en que su imperio cayó. Su rostro, lleno de odio y miedo, contrastaba con la elegancia de la gala.
Era un retrato perfecto de la justicia poética. El hombre que humilló, ahora era el humillado, y no había nadie que lo defendiera. En redes sociales, el video del evento explotó en minutos. La frase «La verdad desnuda» de Adrián Ledesma se volvió tendencia. Miles de personas compartían la valentía de Rocío. Otras narraban experiencias similares con hombres poderosos. Era como abrir una represa que llevaba años retenida. La gente ya no tenía miedo. El silencio había terminado. Las acciones de la empresa de Adrián se desplomaron al día siguiente. Investigaciones oficiales se abrieron en cuestión de horas. Sus socios retiraron inversiones, cancelaron contratos, cerraron acuerdos. La caída no fue lenta. Fue brutal, rápida como un rayo, devastadora como un sismo. Todo lo que Adrián había construido se vino abajo sin remedio, y él no podía culpar a nadie más que a sí mismo. Mientras tanto, Rocío observaba todo desde la distancia. No sentía odio, ni euforia descontrolada. Sentía paz, la paz de quien hizo lo correcto, la paz de quien defendió su dignidad, la paz de quien, por fin, dejó de sentirse pequeña. Era el inicio de una vida nueva. Pasaron apenas 48 horas y el mundo de Adrián se volvió un infierno. Las autoridades confiscaron propiedades y ordenaron auditorías internas. Los medios transmitían cada detalle como si fuera un caso histórico. Se revelaron más testimonios de víctimas que habían permanecido en silencio. Cada nueva evidencia era un clavo más en el ataúd de su reputación. Lo que antes parecía intocable ahora era frágil y vulnerable. El millonario había perdido el control. En la cárcel preventiva, Adrián trataba de culpar a Rocío de todo. La llamaba loca, obsesionada, mentirosa. Pero las pruebas eran demasiado contundentes. Los fiscales no necesitaban su palabra. Tenían documentos, videos, testimonios. El juez rechazó cualquier intento de defensa superficial. El imperio corrupto estaba completamente expuesto. Adrián era una sombra de lo que había sido. Mientras tanto, la sociedad reaccionaba con fuerza. Protestas contra abuso laboral surgieron en redes. Organizaciones de derechos de mujeres mencionaron el caso como ejemplo de valentía. La historia de Rocío se volvió inspiración para miles. La humillación que sufrió se transformó en un símbolo de resistencia. Su nombre comenzó a circular en entrevistas, artículos y programas. Era una voz que despertaba a otras voces. Adrián, encerrado, comenzó a sentir el peso de su soledad. Sus amigos dejaron de visitarlo. Sus socios lo borraron de sus vidas. Su familia se distanció completamente. Todo lo que había usado para ganar poder ahora se volvió irrelevante. El silencio de la celda era su nuevo espejo. Y lo que veía no era un empresario, era un monstruo. Mientras su juicio avanzaba, más víctimas se presentaron. Mujeres que habían sido obligadas a guardar silencio por miedo a perder su empleo. Hombres que habían sido amenazados por intentar denunciar corrupción. La lista crecía y crecía como una tormenta imparable. Cada testimonio confirmaba la magnitud de sus crímenes. La justicia estaba más cerca que nunca, y Adrián finalmente lo entendió. Estaba acabado. Un año después, la sentencia cayó como un martillazo. Décadas de cárcel por corrupción, acoso, lavado de dinero y extorsión. Los medios grabaron el momento en que escuchó el veredicto. No hubo lágrimas, ni gritos, ni súplicas, solo un rostro vacío, consumido por su propia ruina. El hombre que un día se burló de una mujer humilde, ahora enfrentaba la justicia sin nadie que lo protegiera. Rocío no asistió al juicio. No necesitaba verlo caer para sentirse libre. Lo importante ya había pasado. Había recuperado su voz, había demostrado quién era realmente y había honrado su dignidad como mujer y como mexicana. La historia cerraba un círculo que ella jamás imaginó comenzar, pero su camino apenas empezaba. Los meses siguientes fueron un renacimiento para Rocío. Su historia dio la vuelta al país como un ejemplo de valentía y resiliencia. Recibió mensajes de mujeres que la admiraban por enfrentarse al poder. También recibió ofertas de trabajo en talleres de moda. Incluso marcas conocidas querían colaborar con ella. Su talento, antes escondido, por fin brillaba sin miedo. Era el comienzo de una nueva identidad. Con el tiempo, decidió abrir su propio pequeño estudio de diseño.
Lo llamó Renacer, en honor a su proceso de transformación. Empezó creando vestidos para mujeres de su comunidad, vestidos que celebraban cada cuerpo, cada historia, cada cicatriz, vestidos hechos con alma y dignidad. Rocío descubrió que su vocación era más que moda, era sanar a través de la belleza. Junto a su taller, comenzó a trabajar con organizaciones que protegen mujeres. Compartía su historia en conferencias y charlas motivacionales. Explicaba cómo la humillación puede convertirse en fuerza, cómo el silencio puede romperse, cómo la dignidad puede reconstruirse. Su voz guiaba a otras mujeres hacia la valentía. Rocío ya no era invisible. A veces recordaba el vestido del maniquí, el mismo que Adrián usó para burlarse de ella, pero ya no le dolía. Era solo un recuerdo lejano de una batalla que había ganado. La mujer que entró llorando a su casa aquella noche ya no existía. Había dado paso a una versión más fuerte. La gente la reconocía en la calle y la saludaba con respeto. Algunos le decían, «Gracias por lo que hiciste». Otros le contaban sus propias experiencias. Ella siempre escuchaba con el corazón abierto. Sabía lo que significaba sentir miedo. Sabía lo que significaba ser humillada. Y sabía lo que significaba levantarse. Una tarde, mientras cerraba su taller, vio su reflejo en el cristal. Se vio feliz, tranquila, firme. Había luchado contra un monstruo y había vencido. No por fuerza física ni dinero, sino por dignidad. Sonrió suavemente, orgullosa de su camino. La justicia había sido hecha. La libertad, conquistada. Antes de irse, escribió en su cuaderno una frase que se volvió su lema. Las mujeres humildes también tienen voz y pueden derribar imperios. Cerró la puerta del taller con una sensación de paz absoluta. La noche era fresca, llena de promesas nuevas. Rocío caminó por la calle sabiendo que el mundo había cambiado. No por Adrián, sino por ella. Si esta historia tocó tu corazón, no te quedes callado. Déjame saber en los comentarios. ¿Qué parte te hizo sentir más fuerte? ¿Crees que Rocío hizo lo correcto al enfrentar al millonario en público? Tu opinión vale muchísimo. Y no olvides que cada mujer humilde, cada persona que ha sido humillada, merece una historia donde recupere su voz. Si quieres más historias emocionantes como esta, suscríbete, deja tu like, activa la campanita, porque aquí en este canal las injusticias caen y la dignidad siempre se levanta. Nos vemos en la próxima historia.